Ah, va. Solo tuve presencial a Miriam, me parece, y bueno, no sé qué pasa ahora, pues solo está usted, así es que Ay, vamos, qué bueno. Pero qué vamos, bueno. Sección 9, pero me la estoy buscando. estamos en la sesión 9, estamos estudiando el canon de la Sagrada Escritura y Ajá. estamos pues Uy, qué reflexionando por qué estos libros entran, o sea, quién tiene la autoridad de decir qué libros son revelados, inspirados y cuáles no, porque hay mucho material escrito de tradiciones ah, orales y no todas entraron en la Sagrada Escritura que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, sí. por eso encontramos con los distintos movimientos cristianos, algunos que tienen Biblias diferentes a la nuestra, ¿verdad? Ah, Que tienen otros libros, a algunos les faltan, yo creo que más bien les falta a algunos, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí en la pantalla, sí está viendo la sí, pantalla, ¿verdad, el Vicky? canon de la Sagrada Escritura, introducción. Exacto. Entonces vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de los testigos de Jehová que pues quieren convencer de que su Biblia es la correcta porque tiene libros diferentes o distintos a los nuestros. Entonces su interpretación es que la Biblia de ellos es buena y quieren sacarnos del error a nosotros que tenemos una Biblia pues que tiene otros libros. Entonces, empezamos la sesión diciendo, bueno, pues quién tiene la razón, qué Biblia es la adecuada o qué, por qué, o cuál es la razón de que unos tengan unos libros u otros, ¿verdad? Entonces, la respuesta es esta sesión, ir entendiendo cómo se configuró el canon bíblico. Canon es una palabra que es como medida, que va a ir, por eso en la próxima diapositiva tenemos como un metro, ¿verdad? Porque el canon es como una medida literaria para que nosotros sepamos cuál fue el criterio para escoger ciertos libros como revelados e inspirados y cuál fue el criterio para rechazar esos otros, Sí. ¿verdad? Entonces, por eso, ¿qué medida se utilizó en el criterio? Entonces, ¿por qué existe esa diferencia? Porque hay tantas versiones y ediciones de la Biblia. Entonces, en cuanto a las ediciones católicas, pues es lógico, ¿verdad? Porque tenemos muchos idiomas, entonces la Biblia, todo el mundo quiere conocer la palabra de Dios, quiere conocer a Dios, entonces se han editado pues esta palabra de Dios que en un origen fue hebreo, luego se tradujo al griego, luego se tradujo al latín, luego se tradujo al alemán, ya cuando existe la imprenta, pues se va traduciendo al idioma de cada lugar, ¿verdad? Entonces, hay muchas ediciones, porque hay personas de buena voluntad que acorde con lo dictado por la Iglesia han hecho traducciones, adaptaciones de distintos lenguajes. Fíjense, cuando hablamos de lenguaje y de idioma es diferente. Por eso van a encontrar ustedes que hay un lenguaje pastoral, por ejemplo. Esa es una edición pastoral que van a utilizar los pastores, ¿verdad? Los sacerdotes o los ministros de la palabra para llevar la palabra a las distintas comunidades. Va a ser una edición pastoral. Luego, ahí va a cambiar un poquito el lenguaje, las traducciones van a ser como adaptadas a ese lenguaje comunitario. Luego tenemos una edición a los jóvenes, una edición a los niños, una edición como Lectio Divina. Entonces, el lenguaje va a ir adaptándose a esas ediciones con el objeto de hacer más accesible la palabra de Dios a estos grupos, ¿verdad?
Y en cuanto a los protestantes, pues ellos, al no tener una unificación de la interpretación de la palabra, pues ellos lo que tienen son sectas. Porque, ¿qué es una secta? Pues alguien que interpretó la palabra de una manera y no está de acuerdo con otra interpretación, entonces forma su pequeña comunidad, ¿verdad? Y entonces ellos, de acuerdo a esa comunidad, han ido adaptando la interpretación a esa idea que tienen, ¿verdad? Que es lo que les gusta. Entonces va adulterando el mensaje. En cuanto a las ediciones católicas, modifica el lenguaje, pero utilizando como las mismas palabras, pero adecuándolas a grupos diferentes, pero el mensaje es el mismo. En cambio, en estas otras, pues el mensaje es adulterado, es modificado. Hay esa diversidad, ¿verdad, Vicky? Híjole, sí. Sí, porque entonces no es lo mismo que usted le diga lo mismo a un chiquito, le está diciendo lo mismo que a un joven, pero se lo dosifica con palabras que le pueda comprender lo mismo que le está diciendo al joven, pero el joven le va a decir lo mismo, pero no se lo va a decir como al bebé, sino se lo va a decir con palabras al joven que le capte, pero el mensaje es el mismo, no cambia el Exacto, mensaje. Cambia, exacto. cambia la manera de decirlo para que sea comprendido. En cambio, en las sectas, lo que cambia es el mensaje, porque cada quien lo interpreta de la manera como le conviene, ¿verdad? Como le adecua. Yo lo entiendo de esta manera, yo lo entiendo, no, de esta manera no. Entonces ya cada quien, ya luego pues hacen las divisiones y de hecho eso es una secta, ¿verdad? Y hay que fijarse que en el protestantismo, bueno, empezó como un movimiento de protesta, de iglesia, que es la iglesia luterana, ¿verdad? Iglesia. Pero luego, ese mensaje que quiso ser purificado con una iglesia protestante como es la luterana, luego se fue desarrollando con distintas interpretaciones del mensaje y se han dado los pentecostales, los bautistas, y ya luego aquí, cuando vemos todas estas pequeñas sectas, vamos a ver pequeñas sectas y grandes sectas. Por ejemplo, pues Verbo es una secta grande, ¿verdad? No sé, no recuerdo otras, solo me recordaba ahorita de Verbo, pero también me imagino Cash Luna es una secta, no sé qué tan grande sea, pero al menos la estructura se mira grande. Hay otras, digamos, la fraternidad, la frater que le dice es una gran secta. Esas son sectas gigantescas, ¿verdad? Pero luego tenemos sectas chiquitas, esas que van haciendo sus iglesitas a sus comunidades a causa de, bueno, la pandemia desarrolló mucho eso, ¿verdad? Como no todos los templos estaban cerrados, pues la gente dice, bueno, da lo mismo una cosa que otra, lo importante es darle culto a Dios y entra a lo que está más cerca de su casa. Tenemos todas esas variantes, ¿verdad? Pero el punto principal está en fijar quién tiene la autoridad o la capacidad para decir si un libro pertenece a la Biblia o no, o pertenece a la Sagrada Escritura. Y todavía hay más que decir, porque ya de lo que ya está escrito, lo que ya tenemos en la Biblia, ya no va a haber más, ya no van a haber más libros, ¿verdad? No va a salir una Biblia y decir, bueno, ahorita vamos a poner un libro más, no se puede, ya el canon está cerrado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Pero, ¿quién tuvo la autoridad en un principio? ¿Los apóstoles? No. Ahí vamos a ir viendo ahorita, eso va Ok. progresivamente. Ok. Ahí vamos a ir viendo para ir captando. Entonces, por eso es importante, dice, hablar del canon, o sea, de la medida, ¿verdad? De la Biblia. Espérenme un momentito, que no me pasa la otra diapositiva. Ya. Entonces, canon es una palabra griega y significa instrumento para medir. Es como una regla, como un metro, como una norma, pues sí, es una medida, ¿verdad?
Y los escritores cristianos de la primitiva comunidad, porque acuérdense que iglesia, eclesía es comunidad, la usaban. No sabía. Sí, la palabra iglesia viene también de una palabra griega que es eclesía. Y esa palabra eclesía significa asamblea. Y asamblea es comunidad. ¿Sí? O sea, cuando nosotros decimos iglesia, no nos referimos al templo, a la casa, sino a la gente, a la comunidad, ¿verdad? Por eso Pablo dice que nosotros somos piedras vivas o somos como un organismo vivo, la comunidad que formamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces la iglesia es eso, es una comunidad. Y dice aquí, mire, Vicky, que los escritores de la primitiva comunidad, o sea, de los primeros cristianos, las primeras comunidades que se formaron con Pablo, ellos tuvieron primero la regla de la fe y de la verdad. O sea, ¿qué era lo que ellos iban a transmitir? Porque antes de poner por escrito se transmitía oralmente. ¿Qué ellos iban a transmitir oralmente? Pues lo que ellos creían, que eso se llama querigma, ¿qué es lo que ellos creen verdaderamente? ¿Qué es lo que anuncian? Pues anuncian el querigma, o sea, lo que creen, lo que es su fe. ¿Y por qué creen en eso? Pues porque fueron testigos de la verdad. O sea, ellos no van a transmitir oralmente algo que se imaginan, algo que piensan. No, ellos, fíjense que en ese momento es tan importante la palabra, porque la palabra humana, porque la palabra Ajá. tiene que ser fiel al hecho. ¿Se acuerdan ustedes antes cuando era pues se nos enseñaba el tema de no mentir, ¿verdad? De no mentir, de distorsionar la verdad, lo serio que era eso. Y aquello de decir palabra de honor, ¿verdad? O sea, la palabra era la honorabilidad de las personas. ¿Ah? Entonces ellos cuando iban a transmitir lo que creían, no era una creencia imaginativa, sino que lo que ellos habían sido testigos. Por eso estamos hablando de las primeras comunidades que se formaron. Entonces, la regla de oro era lo que ellos creían verdaderamente porque eran testigos, y aunque ellos no hubieran sido testigos oculares, pero lo que ellos habían recibido lo habían recibido de testigos oculares, que era, por ejemplo, los apóstoles, que era, por ejemplo, Pablo. Entonces, ellos habían transmitido una verdad de O la sea, cual estamos hablando, ¿cuántos años después de la muerte de Jesús? estamos hablando que la primera tradición, las primeras tradiciones orales, todavía no Ajá. hay nada escrito. Estamos hablando de una generación muy cerca. Digamos, Jesús muere en el año 30, digamos. No, Jesús muere, parece que él muere como en el Sí. año 36. 33 tenía o no. Pues fíjese que como ahí el tema del tiempo, resulta que es un tema de calendario diferente, porque Ok. nosotros tenemos un calendario solar y en el tiempo de Jesús había un calendario lunar. Ok. Y entonces, ¿se acuerda que antes, por ejemplo, en nuestros calendarios venían en la parte de abajo las fases de la luna? ¿Se acuerdan? Así es, así es. Ajá, era porque era un calendario lunar. Por eso usted va a encontrar que la muerte de Jesús, que es la Pascua judía, a veces en nuestro calendario solar va a caer o en marzo o en abril, ¿verdad? Ajá. Porque está la diferencia del tiempo que hubo entre el calendario solar y el calendario lunar, porque el calendario lunar estaba desarrollado con las fases de la luna. ¿Se acuerda que así venían en Sí, nuestro sí, calendario? La luna sí, nueva, la luna llena, sí, la cuarto sí. menguante, cuarto creciente. Bueno, entonces esos calendarios eran más cortos Ajá. porque las fases lunares son más cortitas, ¿verdad? En cambio, el solar, pues acuérdese que es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, ¿verdad? Los 365 días.
Entonces, por Ajá, eso tenemos ese ajuste de 30, 31, 28, 29. sí, Es querer ajustar esos 365 días en los meses del año. Pero el calendario lunar tenía otros nombres, ¿verdad? Y entonces aquí, digamos que en ese calendario lunar, ya pasado a nuestro calendario solar, resulta que nuestro calendario solar empieza en el año 0, ¿verdad? Pero en el año 0 de nuestra era, resulta que Jesús ya tenía unos 6 años o 7 años, o sea que Jesús no nace en el año 0. Entonces, cuando dice que muere en el año 30, Jesús tiene más o menos entre 36 y 38 años, no muere a los ok. 33, ¿verdad? Porque está eso, ¿cómo lo sabemos eso? Pues lo sabemos, uno, por las crónicas que están, por ejemplo, va a ver usted que lo escrito se habla de Poncio Pilatos, por ejemplo, se habla de Herodes el Grande. Sí, Pues resulta que Herodes el Grande murió 4 años antes del año 0. Y si Herodes el Grande quiso matar a Jesús cuando era bebé, entonces quiere decir que eso fue antes de que se muriera Herodes el Grande, ¿verdad? O sí, sea, pues, tuvo que haber sido antes, en el año 6, no se sabe exactamente. Entonces, por eso sí, la edad de Jesús vacila entre los 35, 38 años, que es su muerte, más o menos, que fue en el año 30. Pero, entonces, usted me pregunta, ¿cuándo empiezan entonces ellos a escribir? Bueno, el que empieza a escribir es Pablo, las cartas de Pablo. Y si usted se va a las cartas de Pablo, va a ver que la primera carta de Pablo que él dirige a los tesalonicenses, primera tesalonicenses, es en el año 51. Entonces imagínense, del 30 al 50 hay 20 años. 20. Ujú. Entonces quiere decir que en esos 20 años fue solo una tradición oral, no había escrito nada. El primero que escribe cartas es Pablo, pero no hay escrito ningún evangelio. Ok, Cuando Pablo escribe las cartas, solo hay tradición oral. Él es ok, el primero que escribe, no hay evangelio de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. ok. ¿Cómo sabe usted eso? Si va a su Biblia y usted lee la introducción de la carta a los tesalonicenses, la introducción, lo primero, antes del capítulo 1, ahí va a encontrar usted la fecha en que fue escrita esa carta. Porque esa carta es muy veraz. ¿Por qué? Porque es un testimonio escrito que se guardó con recelo, ¿verdad? Y que era una carta a una comunidad, pero después se volvió como una carta circular, ¿verdad? Por eso se llama epístolas, porque se guardaron y esa misma carta se transmitió a otras comunidades. Pero se fija usted Interesante, que yo no sabía nada de esto. se fija usted de que, por ejemplo, dice a la iglesia de Tesalonicense, a la iglesia, pero por eso decimos, iglesia es comunidad, ¿verdad? Sí, Porque ahí no habían templos, habían comunidades. Entonces, si usted se va a la introducción de Mateo, del Evangelio de Mateo, va a ver Mateo en qué fecha fue escrito. Y lo que vamos a encontrar es que no tenemos fechas específicas, tenemos parámetros. Entonces, entre los parámetros, el primer evangelio que se escribe es el de Marcos, que va un poquito muy cerca de las cartas de Pablo. Es decir, que cuando, cuando Pablo empieza a formar comunidades, llevando lo que él cree, ¿verdad? Que es su fe, que el resucitado tuvo un encuentro con él cuando iba a Damasco, pues cuando él tiene esa experiencia, no empieza a escribir inmediatamente, sino que dice la carta a los Gálatas que él se fue a Arabia 3 años a volver como a estructurar su pensamiento, puesto que él iba persiguiendo a los cristianos y después así cómo es que es. sucede que se convierte, ¿verdad? Entonces él sufre un shock, ¿verdad? Como diríamos hoy,
un estrés postraumático, sufre él, y se tiene que ir a Arabia a volver a organizar su mente y todo, y ya después pues ya va a Jerusalén a encontrarse con Pedro, Santiago y Juan, y entonces es el primer concilio. Bueno, eso lo tenemos ya escrito en Hechos de los Apóstoles, pero cuando usted entra a la introducción de Hechos de los Apóstoles, usted ve que Hechos de los Apóstoles es escrito más o menos entre el año 80 y 90 del primer siglo, o sea, ya pasaron varias generaciones. Y encontramos que Marcos es posiblemente el primer escrito que tenemos de los evangelios. Y luego de Marcos va a salir Mateo y Lucas. Y Juan va a ser el último que llevó procesos muy largos. Y todos estos procesos van entrando, eso va siendo el canon. ¿Por qué van teniendo ese proceso? ¿Por qué se necesita poner por escrito? Porque la mayoría que han transmitido oralmente, pues ya se murieron. Entonces se teme que se vaya a perder esta rica enseñanza y se empieza a poner escrito. ¿En cuál generación sería que se va poniendo por escrito los evangelios? Gracias a Dios. Sí, más o menos tercera generación, digamos en los años 60, los años 80, 90, o sea, se van desarrollando generaciones posteriores, pero se va manteniendo esta regla de fe, de continuar, sobre todo entender que la transmisión oral era muy fidedigna, porque era muy importante conservar la verdadera enseñanza, ¿verdad? Puede ser que habrían algunos cambios de lugares Sí, pues, porque parece que lo que primero se mantiene por escrito son una colección de dichos y de hechos de Jesús, o sea, cosas que Jesús dijo y que la comunidad va repitiendo, ¿verdad? Jesús dijo tal cosa, Jesús dijo tal otra. ¿Dónde lo dijo? Bueno, ahí es donde va a empezar las narraciones. A esos dichos se le va a ir colocando como un escenario, pues se va a colocar una reflexión. En fin, esa va a ser ya la construcción del texto, ¿verdad? Del libro. Pero eso, pues, ahora, perdón, que te pregunté, antes de morir nuestro Señor, les dejó instrucciones, ¿verdad? En el sentido de que siguieran predicando y que se mantuvieran juntos. ¿Es correcto? es correcto. Uh-huh. Pero no se Vayan por quedaron. todo el mundo, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y Pues, anuncien. Entonces el anuncio era oral, ¿verdad? Y ellos iban. Por eso todos son itinerantes. Vemos Pablo, todos sus viajes, vemos todo eso, ¿verdad? Porque era la transmisión oral. Pero ellos mueren, la mayoría de ellos mueren entre el año 64 y 68, que fue todo el problema de Nerón con la destrucción de Jerusalén. Es decir, en el año 70 ya estaba destruido totalmente Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? Que todos ellos es como que migran, ¿verdad? Se van, lo que vemos ahorita con la guerra de Ucrania, ¿verdad? Que se van, cuando ven esa destrucción, ¿sí? se van a otros lugares, unos se van al norte, otros se van al sur, pero aquí es donde la palabra va junto con ellos, ¿verdad? Va el testimonio todavía oral, pero ya entonces ya utilizan el griego para ponerlo por escrito. Quiere decir que los evangelios están escritos en griego. Y acuérdense que Jesús no habló griego, habló arameo. Así es. Entonces ahí tenemos el primer proceso de adaptar lo que Jesús dijo a otro idioma. Pero vemos este proceso histórico que se va desarrollando en las primeras comunidades, cuando es la destrucción de Jerusalén en el año 70, pues ya han muerto todos los apóstoles, inclusive Pablo, todos han muerto. Entonces, cuando ellos se van, se empieza el proceso de escribir. Y entonces el canon, Dejan escrito, ellos dejan escrito, los 4 evangelistas ya dejan sus. bueno, es que acordémonos que Marcos no es apóstol de Jesús ni Lucas. Ellos parece que escucharon la predicación Marcos de Pedro y Lucas de Pablo. Entonces va esa transmisión oral en el primer proceso.
los que tenemos, digamos, como definición de apóstol de Jesús es Mateo. Mateo sí. Ahora, el Evangelio de Juan sufre varios procesos a lo largo de la historia, muy largos, porque entra en el canon casi a mediados o finales del siglo II. Entonces es muy difícil que lo haya escrito Juan, el Juan apóstol, ¿verdad? Pero sí las comunidades de Juan. O sea, quiere decir que estos apóstoles crearon comunidades a los que les predicaron oralmente. Estas comunidades cultivaron esa predicación oral y la transmitieron oral, y luego las comunidades las ponen por escrito. Entonces, ninguno de ellos, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, fue directamente quien escribió, sino Y fueron... Lucas sí era letrado, pues, ¿era doctor Sí, o no? sí, así dice Hechos de los Apóstoles, sí. Él podría haber escrito, yo pensé que si eran de él, De, ahorita de, de hecho sí, de hecho, pero él no es apóstol de Jesús. Lo que estoy él no es diciendo, apóstol, tiene razón. ajá, o sea que él no fue testigo ocular de Jesús. Él escribe, Así. de hecho él dice eso en la introducción, que él va a poner sistemáticamente eh, todo lo que ha recibido como una tradición oral. ¿Te imaginas? Yo nunca he leído las introducciones y qué importantes son. Son muy importantes porque la pone en contexto cronológico para que usted vaya captando de que cuando se escribió, quiénes lo escribieron, cuál es el objetivo, porque cada libro que está en la Biblia es un libro. Igual que un Eso, libro, hay que leer la introducción. Cuando tienes usted va a razón. comprar un libro en la biblioteca, usted ve la introducción y ve el reverso de la pasta. Y en el Sí, reverso más o menos le dice de qué va a tratar el libro. Bueno, pues eso lo cierto, tenemos en la introducción de cada libro en la Biblia. de acuerdo. Bueno, Te voy a ir a traer no me acuerdo del nombre de mi libro, de mi Biblia, pero creo que es latinoamericana. mire, la La voy a ir a Latinoamérica, traer, espérame un segundo, la voy a ir a traer porque está aquí en el otro cuarto. bueno. Perdón, estaba equivocada, es esta, mira. Esa es buenísima Hay que porque buscar. tiene comentarios. Esa es escrita por Shekel, Shekel. sí, Alfonso Suena Shekel. judío, Ah, que suena como apellido judío, le digo. es un biblista, bueno, ya murió, pero fue un excelente biblista. Y lo importante, Vicky, de esa Biblia son las introducciones. Y vea, por ejemplo, cualquier capítulo. Vea los comentarios que tiene abajo, al pie de página. Ah, ok. Esos comentarios le ilustran. Generalmente las personas no leen esos comentarios, pero esos son No, los nunca, yo no he importantes. leído nada de esto. La lectura divina o lectura orante de la palabra de Dios, todo eso he leído. Aquí está un cuadrito, Ajá. el encuentro de Jesucristo vivo en su palabra. Ah, Mire todo esto. sí, todo eso está en la introducción, pero luego entra, por ejemplo, entre usted al Génesis, por ejemplo, Génesis, Génesis, que está al principio, de al aquí está. principito, ahí está, va. Ujú. Entonces, ve, ahí empieza el libro, Génesis, y ahí eso significa orígenes. Entonces, Así es. antes del capítulo 1, usted va a encontrar la introducción a ese libro. Entonces, esa introducción la va a poner a usted en Aquí el está. ahí está, le va a poner a usted en el contexto de qué se trata todo el libro. Imagina, qué bendición que me está enseñando esto. Y luego Y los usted ve en de el página, capítulo, mire qué tamaño. sí, así es, ajá.
Luego usted ve, entre al capítulo 1 ahí en su Biblia, Ajá. y vea Es la la nota, creación. sí, y La, vea la cre- y vea las notas de pie de página que están al pie de la página. Enormes. ¿Ok? Eso es importante para que usted entienda el capítulo y los versículos. Entonces leo primero el pie de página. No, primero lee el capítulo. Digamos que cada versículo va a tener un asterisco. Y en el Ajá. asterisco o un numerito. Y en ese Sí. numerito va a estar la nota de pie de página. Sí, Y es pues. para explicarle lo que significa ese versículo. Sí, se imagina. Dice Dios, y este el número 3. Ok, ay, mil gracias. Y vi que a la orden, para eso estamos, de eso se trata la formación bíblica. De que Ok. nosotros podamos utilizar, saber utilizar la Sagrada Escritura para poderla comprender y vivir, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pensé que ya habían entrado directamente a la Biblia, todavía no. No, A los- estamos viendo todos estos procesos para entenderlo. Primero vimos lo que era inspiración, que era revelación. Han habido todas estas, digamos que en la sesión 1 vimos que era la Biblia, que Sí, estaba, ajá. va. Luego en la 2 vimos de qué se trata toda la temática de todos los libros, porque el tema es el mismo en todos los libros. Es la Sí. historia de la salvación, o sea, cómo Dios quiere salvar a la humanidad. Luego vemos en el 3 vimos cómo Israel se vuelve un pueblo, eran migrantes, primero fueron nómadas, bueno, está todo cómo fueron ellos para ser un pueblo. Luego la importancia de entender el contenido que hay en la Biblia. Luego vimos el manejo, lo que ahorita estamos viendo, cómo está dividido en capítulos, versículos y todo eso. Sí, este Después, todavía lo vi. ok, Me después quedé, vimos por qué el 6 ya no lo vi. inspiración, por qué decimos que está inspirada, ¿verdad? ¿Y qué sentido tiene esa inspiración? Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra, ay, esa persona está inspirada, o yo me inspiré, Sí. o ay, un pintor, es que miren qué cuadro más bonito, estaba inspirado, o alguien que va a escribir un libro está inspirado. Bueno, usamos la palabra inspiración, pero ¿qué significa esa palabra en la Biblia? Pues Mensaje de Dios. sí, significa de que Dios es el protagonista, el que quiere dar, el que tiene la iniciativa de darse a conocer, y entonces, como un influjo, el ser humano se abre a esa manifestación de Dios y a ese acto se llama inspiración, pero es un acto en el cual el protagonista es Dios. Dios es el que mueve al ser humano para que se disponga a recibir el mensaje. Y entonces vamos a encontrar distintos personajes en la Biblia: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, que se abren que se disponen a Sí. ese mensaje. Fíjese que cuando vamos a misa, por ejemplo, en lugar de decir que se abren, que dice, levantemos el corazón. Esa es la misma imagen. Es decir, usted va a misa, pero ahí usted es convocada por Dios, es llevada por Él, y entonces, ¿pero para qué? Para que usted eleve su corazón. ¿Qué significa eso? Que se abra a la inspiración, al mensaje que Dios le va a dar en este Cierto. momento. Entonces, solo que ahí se va a utilizar otra palabra, ¿verdad? Levantemos el corazón. Significa eso, pues pongamos nuestro interior en la presencia de Dios para poder Ok. ser inspirados. Y luego entra entonces la palabra inerrancia y verdad, que es lo que encontramos aquí, la verdad que hay en la Biblia. No hay error. Y luego lo que ahorita le estaba explicando, que estaba en la sesión 8, que esa transmisión fue oral. Y a esa transmisión oral se le llama tradición, que es el magisterio de la Sí, iglesia. pues. Esa tradición fue transmitida oralmente de generación en generación y fue reinterpretada según las épocas
Y a todo eso se llama tradición. Por ejemplo, Pablo en la carta a los Corintios le dice a la comunidad, porque lo que les estoy transmitiendo, dice, yo lo recibí primero, que la noche en que Jesús fue entregado, tomó el pan, está hablando de la Eucaristía, ¿verdad? Pero está De la diciendo, última cena. sí, está hablando de eso en la carta a los primera Corintios. Eso se Ujú. llama tradición y transmisión, que Pablo Ajá. está transmitiendo lo mismo que él recibió, porque él no estuvo en la última cena. Entonces, ¿cómo está enseñándole eso a los corintios? Pues él está diciéndoles, ¿verdad? No, esto yo no me lo estoy inventando. Yo les estoy transmitiendo a ustedes lo mismo que yo recibí. O sea, la fidelidad a la transmisión oral, ¿verdad? Que es que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus apóstoles y dijo, bueno, él está transmitiendo algo que recibió. Eso se llama transmisión y tradición. Ok. Y está en Primera Pues Corintios. voy a leer los capítulos y voy a buscar tus grabaciones porque no las encontré. No sé si me las borró, es que estuve de viaje, bueno, miles de cositas, pero lo voy a buscar para ponerme al día. Muy bien, muy bien. Entonces ahora ya estamos en el 9. Entonces Así esa es. transmisión y esa tradición se guardaba con mucho celo, ¿verdad? Con mucho cuidado. Y entonces esa es lo que va teniendo la autoridad de regla, de medida, ¿verdad? Que es lo que vamos a llamar canon. Ok. De alguna manera ya en esta síntesis ya puse casi al día de todo lo que hemos Sí, visto. mil gracias. Bueno, entonces, pasamos a la otra diapositiva y dice entonces, ¿cuál es la función del canon? O sea, de esa medida, de ese celo que se guarda de ser fiel a la transmisión oral. Entonces dice, la función es impedir que la revelación sea adulterada, ¿verdad? Que lo que Dios dio a Aquí en el conocer. libro no lo encuentro. Tres, canon y producción literaria, proceso. Ah, bueno, Entonces, en el texto, vamos a ver, aquí yo, no tienen las mismas ah, páginas, pero más o menos, vamos a ver. Estamos en la sesión 9, esa sesión estamos, y esa sesión, quiero ver, está en la página, está en la página 83 tengo yo. ah, ok, ya me había pasado. Y entonces estamos viendo el significado de la palabra canon. Todavía estamos en la primera parte. Estamos empezando. Ok. Estamos en la página 83, 84. Ajá. Entonces estamos viendo la función. Aquí está en donde dice el número 1, dice canon bíblico. Hay un número 2 romano. Canon bíblico, en la página 84 tengo yo. Yo la tengo en el 86, pero este Ok, sí ya lo había encontrado. ok. El canon Entonces estamos donde dice significado de la palabra canon, que fue esto que vimos aquí, el significado de la palabra canon. Aquí está. Ajá. Aquí vamos en el primer párrafo. Y el segundo párrafo es este, la función del canon. Dice, así entendida la función del canon es impedir que la revelación sea adulterada con Así la es. inclusión en la Biblia de libros apócrifos. Apócrifos, va. Ya se acuerda que es sin, ¿verdad? Sin. El A significa no, ¿verdad? Sin. Entonces, los libros, como le digo, había muchos libros que hablaban de Jesús, que hablaban de Noé, de Enoch. Hay mucha literatura, digamos, religiosa, por decir así. Pero no toda la escritura religiosa entró al canon bíblico. Y estos que no entraron al canon bíblico se llaman apócrifos, o sea, no son revelados. ¿Apó? Apócrifos. Ahí está, aquí está en Sí. el segundo párrafo. Dice
apócrifos o mutilada por la exclusión de libros auténticos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estos libros tienen, diga, por ejemplo, usted ha leído ese libro de Médico de Alma y Cuerpo, creo que se llama. Médico de cuerpo y alma ay, ¿cómo se llama este? Sí, sí lo leí, Va, me encantó. ok. Ese libro podría ser apócrifo. ¿Qué quiere decir? Es una novela, pues dice a cosas de De Lucas, Lucas, dice cosas de Lucas, pero no es una verdad revelada. O sea, ya sabemos que cuando hay una novela, hay partes que son históricas y partes que el ajá, autor las ilustra, ¿verdad? Con su ajá. imaginación, ¿verdad? Entonces, ese libro es muy bonito, es Taylor Catwell, instructivo, Taylor Catwell creo que fue la ajá. autora. Entonces es Y tiene uno de bonito, Pedro también, ajá, que se llama Ben-Hur, por ejemplo. Por ejemplo, Ben-Hur ¿sí? es una película, es un libro también que tiene cosas piadosas, es muy bonito, pero no entra como parte de la revelación. En ese sentido, habían muchos libros en la antigüedad que estaban escritos, que eran piadosos, que decían que uno podía Ajá. encontrar ciertas cosas bonitas, pero no son revelados, no son una enseñanza. Por ejemplo, cuando me dicen, bueno, es que según este libro, Pablo era casado o cosas así. Entonces, Ah, no, eso no, eso se sabe que es novela. ¿verdad? Eso es lo que dice. Por eso es importante entender el género literario, ¿verdad? Porque en las cartas Pablo dice que él es célibe, ¿verdad? Y entonces, bueno, o sea, ese sí es un dato que él da de su persona. Ahora la novela, pues ya dirá otras historias, ¿verdad? Ok, entonces vamos ya aquí. Luego, entonces es importante el canon entonces para evitar que la verdad, o sea, que el mensaje revelado sea cambiado, sea adulterado, ¿verdad? Entonces, por eso. Y los otros, los apócrifos, pues sí, dicen cosas bonitas, pero no dicen una verdad concreta. Ahora, ¿quién vio esto? ¿Quién? Los mismos apóstoles. Bueno, como le cuento, ya los apóstoles se murieron, ¿verdad? En el Ah, año ok. 64, 68, ellos ya no pudieron, pero ellos, en Hechos de los Apóstoles, vimos que ellos eligen personas, que fueron los Ah, diáconos, que eran servidores, ellos van delegando y van dejando su testimonio. exacto, transmitido oral y dándoles como la enseñanza. Entonces vamos encontrando con Pablo es uno, Felipe es otro, vamos a ir encontrando distintos personajes que van surgiendo ahí. Esteban, ¿se acuerda usted de Esteban que muere lapidado al Sí, principio, sí, verdad? sí. Entonces vemos de que son personajes que no estaban dentro del apostolado, los apóstoles de Jesús, pero van surgiendo, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, pero ya no aparecen los 12, aparecen como la segunda generación apostólica, ¿verdad? Porque ellos ya murieron en el año 64, pues duraron, digamos, del año 38, ¿duraron cuántos? Unos 20 años más todavía de Jesús. Santiago, Digamos que murió de 30 y pico, ellos han de haber sido de la misma edad que Jesús, ¿verdad? pues O más algunos jóvenes. eran tal vez sí. Entonces vean que, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco, en el capítulo 12, habla del primer apóstol que muere, que es Santiago. Porque hay varios Santiagos. Hay Santiago, el hermano de Juan, hay Santiago el menor y hay Santiago el mayor y hay Santiago el hermano de Jesús. Hay varios Santiagos. ¿Cómo es el hermano de Jesús? Pues ahí en Hechos de los Apóstoles se va a hablar de un Santiago hermano de Jesús. Ahí está en la escritura. Y entonces, siempre se ha pensado, bueno, y entonces, ¿qué es eso? Pero también en el Evangelio de Lucas dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces siempre se ha cuestionado de qué se trata. Y lo que se ha dicho en ese sentido es que en esa época
pues no estaba dividido como ahora primos, sobrinos, cuñados o padres, sino que eran como grupos familiares que vivían todos como en comunidad y entre todos ellos eran consanguíneos, por digamos, como hoy parentescos de consanguinidad, pero al no estar dividido, así como ahora que tenemos primos, sobrinos, hermanos, pues eran hermanos todos, ¿verdad? Eso es O una, sea que sí, que todos los que tenían algún lazo de consanguinidad, todos eran llamados hermanos. pues sí, porque no había esa división que tenemos ahora, que no es tan reciente, pero tampoco es tan antigua, de hace 2000 años, ¿verdad? Y eso Entonces, sí creen los evangélicos, que María tuvo más hermanos, que tuvo más hijos, más hijos, perdón. sí. Por eso, porque ahí dice tu madre y tus hermanos, ¿verdad? Y incluso aparecen nombres de mujeres, o sea que Jesús tenía hermanas. Tiene que ser, ¿verdad? Era una familia. Yo lo que les argumento es que si nuestro Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, no podrían haber tenido más hijos porque solo Dios nuestro Señor lo concibió. Pues sí, es la acción de Dios. Es que ahí es donde hay que entender la palabra llena de gracia, llena, llena. Ya está satisfecha, está plena, ¿verdad? De Dios. Entonces, pues las necesidades básicas humanas, pues seguramente pues están superadas, ¿verdad? Al menos así se entienden, Así. Y porque ya está gracia llena. exactamente, ¿qué significa? ¿Cuál? Gracia. Dios, o sea, digamos que llena de Dios. Gracia es, digamos, la plenitud que Dios otorga a las criaturas, que Ajá. son, que son por méritos de Jesús. Entonces María es la primera redimida por Jesús y por lo tanto es la primera que está llena de Dios. Llena de gracia significa Llena de gracia. llena Ok. de Dios. Siempre he tenido esa duda, qué bueno que te la pregunté. Sí, significa eso. Por eso, cuando nosotros pedimos gracia, la gracia de Dios, es que nos llene de Él, que nos dé su sabiduría, que nos capacite con sus dones, que son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? La gracia, los dones, bueno, todo eso. Ok. Bueno, entonces se dice aquí que se llama canon bíblico al catálogo oficial y definitivo que precisa cuántos y cuáles son los libros que componen la Biblia. Y entonces dice Ajá. que se trata de 73 libros. Ok. Y estos 73 libros son considerados inspirados. ¿Por qué son inspirados? Porque fueron Al escritos bajo el influjo y la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Es la acción de Dios que irrumpe en el ser humano. Claro, el ser humano va a ser el instrumento humano con que se escribe y este ser humano pues va a utilizar su cultura, su lenguaje, su idioma, sus costumbres, sus tradiciones y eso es lo que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que tener claro. Por eso hay que leer la introducción, porque en la introducción nos va a decir la época en que se fue escrito, la cultura, el periodo, la circunstancia histórica que está pasando, para que nosotros comprendamos la parte humana que está puesta en el libro. Porque sí es inspirado por Dios, pero el ser Claro, humano, fue escrito por Matt. exacto, y el ser humano no queda anulado en sus capacidades, sino queda capacitado, no anulado. Entonces se le capacita en la inspiración, pero obviamente él utiliza su idioma, su cultura, sus costumbres, porque en los libros hay muchas culturas, hay muchas personas y hay que pensar que antes de estar escrito fue transmitido oralmente, porque lo que está escrito es una recopilación de tradiciones orales. ¿Es cierto? Entonces, ha sido una transmisión muy larga y que luego cuando se pone por escrito, ¿cuándo se pone por escrito? Pues se pone por escrito uno cuando surge la escritura, porque la escritura no surge al principio. El No. proceso de escribir es largo, no llega, el primer proceso de comunicación del ser humano es oral.
y la escritura llega tardía, ¿verdad? ¿Y cómo llega esa escritura? Pues primero se escribe en piedras, queriendo dejar alguna constancia de mi historia, ver el periodo de piedra. Después se van utilizando los pergaminos, o sea, las hojas, el papiro, luego las pieles de animales. Entonces, todos esos procesos tenemos que entenderlo, ¿verdad? De que la tradición o la transmisión oral llevó muchos siglos, hasta que se llega a poner. ¿Cuándo se llega a poner por escrito? Pues dicen que el primer imperio que tenemos como imperio y que es el que produce ya las condiciones adecuadas para escribir son los egipcios. Tal ¿Y vez qué, sí. y qué tienen ellos como escritura? Pues tienen los jeroglíficos y los tiene pues, ¿en dónde escriben? En las piedras, en las paredes, con pinturas. Ahí van dejando ellos Sí. sus Papiro también usaron ellos, ¿verdad? también el papiro, pero el papiro ya se fija que tenemos que tener dos elementos. Primero, el material donde se escribe, que es pues liviano, ¿verdad? Porque son hojas, pues, es material vivo Ajá. de fuentes vivas, que luego ¿con qué se escribe? Pues con una tinta también producto vivo, no son químicos, ¿verdad? No son Es cosas vegetal. que van a permanecer durante mucho tiempo. Entonces hay Sí. que estarlo transcribiendo constantemente porque se deterioran, se rompen, se apolían, se borran. De veras que sí. A Sí. nosotros nos ha tocado fácil, pensamos en este tiempo, pero tal vez en un siglo dirán, pobrecitos, lo que tenían. Sí, claro, es que nosotros estamos en una época que todo lo tenemos al alcance, la luz, solo una cosita, pachamos el agua, solo abrimos un grifo, bueno, todo es muy fácil, pero así no ha sido la historia. No. La historia ha llevado procesos y muy lentos. Por eso nuestra época se mira como una época muy rápida, donde la comunicación es rápida, todo es rápido, pero no fue así. Durante muchos siglos no fue así. Si digamos tu generación y la mía, hemos visto cambios inmensos en Inmensos, tecnología. La televisión inmensos. que yo miraba de niña era en blanco y negro, 2 canales, Claro, el 7 nada más y el y el 3. 3 creo yo, y una televisión para toda la colonia, tal vez, para toda la casa. Pero hoy en día televisión en cada cuarto, y ya ni le hacen caso a la televisión por estos cuentos. Sí, Ya todo solo lo puede ver en la compu. en el teléfono, ya ni ir tan nada, ya no ponen la televisión, sí. Entonces, sí, imagínate, yo decía a un grupo de estudiantes en la universidad que me platicando algo así, me decían, ¿y usted cómo fue su niñez? Me decían, ¿verdad? Estábamos hablando del tema feminista. Y bueno, yo soy feminista, pero no como las feministas de ahora, le digo yo, sino que yo fui feminista en el sentido de que mis primos, mis hermanos, yo era la única mujer. Entonces yo tenía que pelear por mis derechos porque no había nadie que peleara por mí. Pero igual yo los amo, o sea, nunca los vi como una rivalidad. Dios, es que ahora es ridículo estos 100,000 géneros que quieren volver. Sí, Nosotros entonces, pusimos en la calle, enfrente de las casas, todo el vecindario salía, sí, jugábamos cuadros, eso les juegas, decía yo, chiliricua, yo jugaba pistolitas, cinco, pues era lo que igual, había, eran hombres, eran primos, eran vecinos, pues uno jugaba de todo eso. de todo. Estaba al aire y ni un papá, ni uno. ¿Dónde estaban las mamás? Solo Dios. Ahí el que se cachimbeaban y ahí miraban cómo se arreglaban. Pero sí, yo también fuimos 4 mujeres y yo la última. Me llevan 3, 4 y 5. La última y después venía mi hermano. Entonces a mí ni muñecas me compraban porque decían, no usted pobre entre tanta mujer, yo carritos, caballitos, así Sí, como tú. sí, yo tampoco jugué ni con muñecas ni con platitos de comida, eso no me gustaba. Me gustaba más cinco,
me gustaba, yo andaba con pistolas y Subirse a con los pelota. árboles. Yo les enseño a mis nietos y me dice mi nuera, pero qué horror nos ven, Caramao. Tienen que aprender a subirse a un árbol. ¿Pero Y por qué? fíjese que eso le contaba yo a me dio risa porque les digo yo que me recordaba un chiste de la pequeña Lulú, de aquel tiempo que a la pequeña Lulú la mamá la regañaba por subirse a los árboles. Ya, Sí. bajate de los árboles. Y las niñas todas encaramadas en los árboles. Dice, pero ¿por qué? Si yo solo quiero jugar, dice la pequeña. Es que se te mira el calzón, no te estés subiendo a los árboles. Bueno, entonces después al día siguiente mira a la pequeña Lulú subida en el árbol, pero ya te expliqué por qué no te tenés que subir a los árboles. No, le dice la pequeña Lulú, ya me quité el calzón para que no se lo miren. Y entonces No, es cierto. Yo no sé cuál era la función de atraerlos los árboles, no entiendo. es que Pero ahí éramos, están ahora los tree lo houses. único que queríamos era jugar y si había un árbol para jugar, pues era la aventura de subirse al árbol, de Sí, raspar y de sí, ver que los trabar niños, timbres, y que los trabar. niños, sí, y que los niños le decían a uno, ay, tú no podés porque eres una niña. Y uno demostrar que sí podía, porque era, en ese Así es, sentido uno era feminista, porque uno quería así es. demostrar, ¿verdad? Pero no era Pero que, jugábamos con hombres, con mujeres, con niños más grandes, con niñas más grandes, niñas más chiquitas, y todo era una comunidad. era Nunca bonito. entrábamos a ninguna casa, todo era allá afuera. Ya cuando nos asfaltaron la calle, nos fregaron, pues, pero Sí, así pasó. Y le decía yo con todo eso, yo fui educada por una persona, porque mi mamá murió cuando yo era muy pequeña, y por una tía ay, de 1800. O sea, yo fui educada de finales, ¿verdad? De 1800. Entonces, ver todos estos cambios y que ahorita estemos hablando por una computadora y como que estamos aquí, solo nos falta tomarnos el café para pasarla bien juntas. por Eso Dios. ni imaginarse, ¿verdad? Así me dice mi hijo mayor. Mamá, es que le estoy diciendo que tal y no se olvide. Ah, ya se me olvidó. Pero es que se lo he dicho 10,000 veces. Así te decía yo cuando te enseñé a hablar, le dije, sí que me tienen que aguantar. Así es, Vicky. ¿Y tú Pues, dónde das clases? pues en varios lugares aquí en la Escuela de la Fe, con los dominicos y con los jesuitas en la Landívar. Ah, das en la Landívar. ¿Y qué Sí, das? pues estoy en la Facultad de Teología y doy los CFIs de Jesús de Nazaret. Ay, qué lindo. Sí, Se puede inscribir. Yo salí de la Landívar, pero no, solo hice el privado, ya no hice el público, entonces me quedé infieri, digamos. ¿y de qué? Pero estudié filosofía y letras. Ay, facilita mucho todo esto de la teología, porque Mucha cultura justamente general, a uno le hace clic todo lo que me estás diciendo, por ¿verdad? supuesto, porque estudiar la filosofía, pues para estudiar la teología primero hay que estudiar la filosofía. Filosofía. ¿Sí? Ah, eso Entonces, no sabía. sí, sí, para estudiar la teología, por ejemplo, yo no cerré filosofía como licenciatura, pero sí como profesorado. Ay, pues ahí te voy a ir a buscar. A ver Ah, pues si ahorita, el año que entra en enero, me meto a la teología. pues ahí estamos a la orden, a la orden. Ahorita, bueno, no, ahorita están las inscripciones para el segundo ciclo, si quisieras. Ahorita. ¿Y cuándo Sí, empieza? empieza creo que el mes entrante. Ahorita entramos en vacaciones. Si quieres te doy el Ah, contacto va, pásemelo, porfa. ¿cómo se llama? Se llama Edwin. Entonces, para ver si puede entrar y sería A ver, dame. interesante. Pero espera, es que voy a tener, Bueno, me lo pasas por WhatsApp si quieres, porque ya esta grabación se te hizo. ¿dónde tengo mi teléfono? Lo perdí. Sí, ya se terminó ahorita aquí está mi teléfono, aquí lo tenía. Ok. Entonces, ahorita voy. El teléfono, voy a quitar la grabación. Va.
Sigue ahí la lucita